Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde. Para ello nos acompaña doña Soledad Hernández, concejala del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Doña Soledad, muy buenas tardes. Muy buenas noches ya, más que tarde, yo entro de tarde y salgo de noche. Bueno, también, si no es la luz, pues. Bueno, nada, aquí estamos otra vez y bueno, para hablar un poco de este municipio. Por supuesto, y de la situación sobre todo que se está viviendo, ¿no?, en esta ciudad de Telde, y transmitir a los ciudadanos digital la información que demandan los ciudadanos a través de los concejales y concejalas que componen el Ayuntamiento de Telde y por parte de las formaciones políticas. En este caso, el Partido Socialista Obrero Español. Doña Soledad, me gustaría comenzar hablando de algo que ustedes, hace ya unas cuantas legislaturas, participaron, y en este caso fue su secretario general, don Alejandro Ramos, en que no se cerraran las escuelas infantiles, cuando el Partido Popular, conjuntamente con Ciuca y con Coalición Canaria, tomaron la decisión de acogerse a ese plan de ajuste, y una de las primeras medidas que fue cerrar las escuelas infantiles. En este caso, el Partido Socialista, en persona del señor Alejandro Ramos, se ofreció a ser el mediador, como hizo en su momento y gestionó en otros municipios como fue Santa Lucía o San Bartolomé de Tirajana, en el cual no se cerraron las escuelas infantiles, pero aquí las directrices estaban bien marcadas y bien diseñadas, que era el cierre de ese servicio. Hoy se habla de otro tema, se habla de que se va a abrir y se va a contratar a las antiguas trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles. ¿Cuál es la situación actualmente, doña Soledad Hernández, de las escuelas infantiles? ¿Se van a poner al servicio de los ciudadanos? ¿Se va a contratar a estas personas? ¿Cómo se está llevando a cabo? Bueno, yo esa información al 100% no te la puedo proporcionar, porque tampoco se transmite al resto de las formaciones políticas y se es transparente en cuanto a ese tema, ¿no? Y digo transparente en cuanto a ese tema y a todos, ¿no? O sea, pues la información está limitada, y está limitada en cuanto que tú pides documentación o pides acceso o preguntas, haces una serie de preguntas por escrito o incluso en el pleno y en las comisiones, y no se te responde, ¿no? No solo al Partido Socialista, sino a otras formaciones políticas de la oposición. Con lo cual, manejar información, manejas pues poquito, sobre todo la que sale en prensa. Documentos en sí, pues bueno, pues aquellos que van a comisión y que se sube a la sede electrónica, o las que van a los plenos, ¿no? Pero poco más, porque vuelvo y te repito que a veces pues pedimos copias de documentos específicos o preguntamos sobre un tema determinado, y un tema no, sobre muchísimas cuestiones, y no se nos traslada la información. Eso es un hecho real. Yo la semana pasada, por escrito se lo comuniqué al secretario de pleno, a quien se lo tenía que comunicar, ¿no? Bueno, qué era lo que estaba pasando, que ya en el último pleno lo había puesto de manifiesto. ¿Se lo pregunta hasta el secretario lo que está pasando? Sí, o sea, le planteé por escrito al secretario cuál era la situación, o sea, que habíamos solicitado pues una serie de documentación y habíamos realizado una serie de preguntas, tanto en pleno como en comisiones, como por escrito, y que esa información no se nos había trasladado, y que algunas, son 5 días los que tienen para responder y para facilitarnos el acceso a la información, y no se cumplen, o sea, los plazos legales no se cumplen. Pues bueno, pues quise transmitírselo por escrito, porque bueno, ya en el pleno lo había hecho, él lo había escuchado, con lo cual, porque está presente en los plenos, y bueno, la situación sigue exactamente igual, o sea, ni se responde lo de hace meses atrás, inclusive años atrás, ni se responde pues lo que se ha solicitado a lo largo del mes de enero, ¿no?, de este año. Con lo cual yo creo que un poco esa situación pues la reivindicamos a través del secretario, y nos estamos planteando pues otras cuestiones, ¿no? Pues seguir el curso. ¿Y el secretario qué responde? Pues bueno, el secretario lo que me plantea es que lo haga a través de él, que le pase un listado con todos aquellos temas que hemos preguntado y que no han sido respondidos, y para él un poco facilitarnos el acceso a la información. Creo que no hay que llegar a ese punto. Sí, bien, pero el secretario es un habilitado nacional. El secretario es un habilitado nacional. Bien, el secretario está en el salón de pleno.
¿O está ausente cuando se celebran los plenos? No, está en el salón de plenos, evidentemente. ¿Y no escucha cuando usted le pregunta al grupo de gobierno y cuando llega al otro pleno y usted no, yo no pregunté en el salón de plenos, yo rogué en el salón de plenos. Además, que sí, lo pero cuando planteé usted hace pregunta en el salón ¿no? de pleno, cuando usted pregunta, ¿el secretario está allí o no está ausente? Y él sabe cuál. Vamos a ver, que yo creo que el secretario es conocedor, pues, de la situación, de esa situación, porque ahora no es nueva y no afecta solo al Partido Socialista, no que sea con el Partido Socialista, ¿no? Es con, entonces, con otras formaciones políticas. Bueno, pues en relación a las guarderías, pues, hemos pedido el expediente, ese expediente. Se pidió, creo que fue el jueves, fue cuando fue a Junta de Gobierno por urgencia. Creo que fue el jueves, ¿no? Pues sobre la marcha, creo que ¿Por la urgencia? pedimos. O al día siguiente, no me acuerdo. Sí, se lleva ¿Pero cuál era la urgencia? Igual que los plazos se agotan. ¿Pero que no se fueron a hablar con el señor Rajoy para que diera el dinero para la guardería? Sí, para los cuales infantiles. No podemos olvidar que eso fue en el 2018. Sí, pero ¿cuál es? Del 2018 al 2019, ¿dónde está la urgencia? Bueno, eso fue en el 2018. Estamos en el 2020 ya. En el 2019 se solicita, pues bueno, pues una ampliación y se concede en 2019, pero había un plazo para ejecución y justificación, y ese plazo, yo mucho me temo que, vamos a ver. Explíqueme, pues, estoy algo perdido, pues. A ver, vamos, y esto es una... Cuéntenos la historia, porque... Bueno, yo te cuento un poco en la línea que nosotros creemos que va, ¿no? Sí. O sea, tú tienes un dinero que te viene del Ministerio de Educación. Que fue titular de prensa. Y además, insisto, Ministerio de Educación. Sí. ¿Vale? Que el pacto del 176, 175, pues se había acordado, titular de prensa, que el señor Rajoy, M. Rajoy, se le había sacado en esas negociaciones el dinero para Telde, para las escuelas infantiles. Eso fue titular de prensa. Exactamente, eso fue entonces voy bien el caminado. Precio, ¿no? Entre otras cosas, el precio que se le pagó a Quevedo por apoyar los presupuestos de Rajoy, ¿no? 2018, estamos en 2020, enero. Sí. Vale. Se pide ampliación de plazos por una serie de circunstancias, como puede ser el cambio de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Pero ampliación de plazos de qué? Vamos a ver, cuando a ti te dan un dinero, o otra institución te da un dinero, te dan un dinero para algo en concreto. En este caso, pues para las escuelas infantiles. Y tú tienes... Es una subvención y tú tienes que ejecutarla en tiempo y forma. A lo que voy. Tienes que ejecutarla y además luego tienes que justificar que hiciste lo que tenías que hacer. Bien. ¿No? O sea, como toda subvención que venga de donde venga, ya sea el gobierno de Canarias, Cabildo, a nivel estatal o como sea, ¿no? Sí. Entonces yo mucho me temo que como, bueno, se pide ampliar en plazos en el 2019, el 2019 se acaba y eso no se ejecuta, y el 2020 está ahí, y yo presupongo, y vuelvo y repito, presupongo que esos plazos se acaban. Por eso esas urgencias, ¿no? Y urgencias que no entendemos, porque además lo que va a Junta de Gobierno es encargarle a la empresa municipal Fomentas que ponga en funcionamiento las escuelas infantiles. Vale. O sea, que contrate al personal. Yo me voy a situar como ciudadano y le voy a preguntar, doña Soledad, usted no está en el gobierno, bien, pero me gustaría que usted me transmitiera, a ver, a lo mejor es que estoy un poco perdido, un poco, nada más, un poquito. Yo creo que estamos perdidos todos. Vale, bien, pero yo le voy a decir, yo tengo muy poca experiencia de la gestión municipal y a veces usted me ilumina o me asesora, ¿no? Yo voy y voy al gobierno de España a negociar el que yo te apoye o no te apoye en los presupuestos, o te apoye o no te apoye un gobierno para que tú seas presidente del gobierno de España, ¿no? Y te digo, pues mira, para yo apoyarte tú me das un dinero porque tengo una escuela infantil en Telde, ¿no? Y quiero, para que nosotros te apoyemos. No tenemos escuelas infantiles en Telde. Vale, bien, pero yo tengo. Yo voy y te digo, pues para que te apoye esa decisión importante, ¿no? Entre otras cosas, pero bueno, ese el titular de prensa que sí, en ese acuerdo los titulares de prensa se vendieron así.
Bueno, ¿Vale? ¿Cierto o no cierto? Empresas se ha vendido muchísimo. Vale, ¿cierto o no desde el cierto? 2018 Eran hasta ahora. titulares de prensa. Se ha conseguido por ese acuerdo que venga ese dinero para reabrir las escuelas infantiles en Telde. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Vale. Y ahora me dice usted que yo voy a usted, le pido un dinero porque voy a hacer una casa, y cuando usted me dice toma el dinero, le tengo que decir, espere, porque es que todavía los proyectos no los tengo, y es que no he comprado el solar, es que todavía no sé ni dónde voy a hacer la casa. Pero mire, ¿esto qué es? Titulares de prensa, humo. Digo yo, no, porque yo creo que cuando yo voy a pedir una inversión o una subvención en un acuerdo tan importante como es nombrar a un presidente de gobierno o apoyar unos presupuestos, ya tengo que tenerlo todo ya para que ingresándome el dinero y saliendo ya los proyectos, porque ya los proyectos los tengo que tener más que cocinados, doña Soledad. Hombre, creo yo, no sé, ¿no? Vamos, yo, y si más no cuando lo llevo en el programa electoral, ¿no? Y más cuando lo llevas en el programa electoral, y además abandera que eres el único partido, ¿no? que ha abanderado la defensa de que se reabran esas guarderías, ¿no? Y ahora resulta ser que se le vencen los plazos. Yo presupongo que es eso, porque tanta carrera, cuando es para ponerlas a funcionar, cuando aún no han sido rehabilitadas, porque que yo sepa a día de hoy, no conozco ninguna de los edificios que esté rehabilitado. Ah, que todavía no se ha rehabilitado. Vamos, yo no tengo conocimiento de ello, ¿vale? No tengo conocimiento de ello. Con lo cual, no sé, hay algo que por el camino nos perdemos. Pero no se empezaron a pintar y a trabajar ya sí, pero vamos, en tiempo de elecciones. Sí, pero yo te puedo hablar, por ejemplo, la de las Remudas, que estaba en unas condiciones lamentables, ¿no? O sea, ese edificio ha sido saqueado y bueno, yo creo que la rehabilitación de ese edificio va a costar en tiempo también, ¿no? Con lo cual, a mí no me consta a día de hoy que, por ejemplo, ese edificio esté rehabilitado ya al 100% y equipado, o sea, ya no solo que rehabilites el edificio, sino que lo equipes, o sea, le pongas los instrumentos y el material necesario para poder ejercer la labor que debes ejercer dentro de una escuela infantil. O sea, ha hablado de mobiliario, etcétera, 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 ¿no? A mí no me consta de que eso sea así, con lo cual, como no me consta que eso sea así, ¿cómo es posible que se apruebe en Junta de Gobierno el encargo a una empresa como Fomenta para poner a funcionar las escuelas infantiles? Pero yo voy más allá, ¿no? Antes, cuando mencionaba lo de abanderar, y que era el único partido, porque además vi declaraciones en un medio, que fue... Cuando hablamos de Fomenta es una empresa pública. Hablemos de una empresa pública, y ahora tocamos un poco ese tema, ¿no? Vi en un medio declaraciones, creo que fueron ayer, no sé si fueron ayer o el viernes, ¿no? Que bueno, que poco menos que el único partido que ha apostado porque se reabran las escuelas infantiles ha sido Nueva Canaria. Eso no es cierto. Bueno, eso no es cierto. O sea, como bien comentabas tú antes al principio, nuestro compañero Alejandro Ramos, que bueno, es nuestro secretario general y fue concejal de este ayuntamiento hasta hace poquito, fue un defensor de que no se cerrara. Intentó mediar y poner los elementos para que eso no ocurriera. Y le cerraron las puertas en las narices. Exactamente, por parte del gobierno. Como así lo hizo en otros municipios, y como bien comentaba, no se culminó con el cierre, sino todo lo contrario, y aún siguen funcionando. Entonces, yo creo que esas banderas, colgarse las banderas cuando ha habido otra serie de formaciones políticas y personas en concreto que han luchado primero para que no se cerraran y luego para que se reabrieran, creo que no es de recibo, desde mi punto de vista, ¿no? El Partido Socialista siempre se ha mantenido en esa postura, en que esas escuelas se vuelvan a abrir. Ahora vamos a lo que me comentabas en relación a Fomenta. Nosotros no entendemos cómo no entendemos ni tan siquiera cómo se le encarga a Fomenta en la rehabilitación de esos edificios. Pero vamos más allá, encargarle el que las ponga a funcionar, la contratación del personal. ¿Pero Fomenta qué es una empresa de contrata y reforma? No lo sé.
nosotros ya nos perdemos con Fomentas, ¿no? Nos perdemos porque yo creo que las encomiendas que tenía Fomentas no tienen nada que ver con todo el abanico que aborda ahora, ¿no? Que está, yo no sé si le falta algo más por hacer, pero bueno, ya no solo la rehabilitación de todo y obras de todo, sino además contratación, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esa contratación? Pregunto yo. O sea, estamos en una institución pública, se va a hacer a través de listas de reserva, que es lo lógico. Se va a crear plazas ahí a través de concurso o oposición. ¿Cómo? Porque es como se funciona en una institución. No podemos olvidar que el ayuntamiento es una institución y que Fomentas, aunque sea una empresa pública, no deja de ser una empresa. Entonces, algo no nos encaja, ¿no? Por lo menos a nosotros, como partido y como grupo municipal socialista, hay cosas que no nos encajan, que no nos llegan a cuadrar, ¿no? Y además tampoco hay algo que no nos cuadra para nada. O sea, es un dinero que viene del Ministerio de Educación y no se tramita desde la Concejalía de Educación, sino se lleva a la Concejalía de Servicios Sociales. A mí que me lo expliquen. ¿Y qué tiene que ver educación con servicios sociales? No lo sé, a mí me gustaría saber si en otro municipio, que no sea Telde, como por ejemplo Las Palmas, ¿no? Gran Ciudad, o otros municipios, aunque no sean grandes ciudades, donde hay escuelas infantiles, ¿en qué área están y desde qué área se gestiona? Pero yo creo que desde educación toda. ¿Pero cómo se va a llevar toda. esa? Lo que pasa es que como este municipio sí. es un poco especial, pues bueno. Pero ¿cómo se va a llevar esa contratación de los trabajadores y trabajadoras? A través de una empresa mixta. Pero es que, de estos mixtas no públicas. No lo sé. ¿Por qué no es mixta? Pero es que no lo sé. La pero mixta es la de Aguas de Telde. No lo sé. Vamos, yo eso no lo sé. Pero es que además, meterla en un área, sí, como servicio social, donde no hay personal, donde la queja continua es, y sin ir más lejos, la última subvención de 500.000 euros que se perdió, sí, que es porque no había personal, no se llegaba a tiempo, etcétera, etcétera. No hay etcétera. músculo administrativo. No hay músculo administrativo, lo sobrecargas con otra gestión más. No lo entiendo. Porque ¿cuántas escuelas infantiles son? Porque no hablamos de una, hablamos de 4, ¿no? Si yo no recuerdo mal el número. Si se acuerdan que existe la Huesa, pues son 4. Vale. Vamos, yo doy por hecho que nos acordamos que las Huesas existe, ¿no? Aunque nunca se puso a funcionar, pero que existe. El edificio existe pero nunca se puso. Y está ahí, ¿no? Pero inversión pública, el dinero público se hizo. Existe. Para mí existe, con lo cual, si existe y se reabren las otras 3, pues esa también tendría que reabrirse, ¿no? Entonces, yo no entiendo nada. O sea, un área que estás continuamente pues manifestando, poniendo de manifiesto que está sobrecargada, que además creo que es real en cuanto a las trabajadoras, ¿no? Que no hay, las trabajadoras sociales están soportando una carga que no les corresponde, o sea, tienen, pues yo no sé, ya yo perdí el número de usuarios por trabajadora social, que es un auténtico disparate. Entonces sobrecargamos más el área y le metemos una gestión más, que es que educación no da avío con la gestión, porque ¿cuál es la gestión que hace educación? Pregunto. ¿El mantenimiento de los colegios del municipio? Pues yo no conozco otra, ¿no? Y tampoco la hace porque no tiene medios, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, a mí que me lo expliquen, ¿no? Pero además que me expliquen que un dinero que viene del Ministerio de Educación se pueda pasar al área de servicio social. Y lo dejo ahí. Además, dinero que se pide para escuelas infantiles y hasta donde yo sé, Telde no está, o sea, lo que Telde tenía eran guarderías municipales, que es distinto. ¿Y en qué ha cambiado las competencias? Porque si el gobierno de Canarias le retiró las subvenciones, por lo cual en esos momentos tomaron la decisión de cerrar las escuelas infantiles en todos los municipios que quisieron cerrarlo, otros que no querían perder ese servicio lo asumieron y los que no lo asumieron lo llevaron a cabo, pero siguieron llevando a cabo ese servicio, menos Telde, que salieron por la tangente. ¿Le van a devolver las competencias a Telde?
Es que no es devolver las competencias. Cuando tú... Porque lo primero que dice es que ellos no tienen competencia en educación y que las No, es que vamos a ver, los ayuntamientos no tienen competencia en materia de educación. Sí. En materia de educación las competencias las tiene el gobierno autónomo. Eso es una realidad, ¿no? Cuando se cierran las escuelas infantiles se argumenta eso. Ya, pero la situación no ha cambiado. No por este grupo de gobierno, sino por el anterior, bueno, el anterior del anterior. Exactamente. Para pero competencias no hay. No hay, pues si no hay competencias en educación, en servicios sociales hay menos todavía. Pero se llevó a Corea. O sea, sí. Entonces, vamos a ver, cuando tú pides para algo y vas a abrir algo, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando tú pides un proyecto en desarrollo local, un PFAE, ¿no? Tú necesitas tener unas instalaciones con unas condiciones. Y el Servicio Canario de Empleo te tiene que certificar, o sea, te tiene que homologar esas instalaciones para que tú puedas impartir esa formación y llevarla a cabo. Bien. ¿Vale? Aceptamos. A partir de ahí, tú presentas el proyecto con esa homologación, sí. Acreditando que puedes desarrollarlo y luego te viene la subvención. Si se te concede y se te aprueba el proyecto, pues te viene la subvención. Yo me planteo ahora. ¿Telde tiene la certificación de escuelas infantiles, o sea, la acreditación de escuelas infantiles? Eso se ha tramitado, hasta donde yo sé no, con lo cual a mí que me lo expliquen, porque yo me quedo igual, o sea, no es lo mismo una guardería que una escuela infantil, ¿vale? La normativa no es la misma, las exigencias no es la misma, la titulación que se le exige al personal no es el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo ya no como concejal de este ayuntamiento en la oposición, sino como ciudadana, yo me pierdo. O sea, si Telde no ha solicitado y no ha hecho ese trámite, hasta donde yo sé, no tengo constancia de que eso se haya hecho, ¿cómo se va a hacer todo ese trámite? No entiendo. Sinceramente, yo me quedo tal cual. Tal cual estás tú mirándome, me quedo sí, yo, sí. ¿no? No, es que yo sé a ver cómo puedo encajarlo. Tengo un puzzle sobre la mesa que todavía no puedo colocar la pieza. Hay cantidad de laberintos y de cuestiones que están ahí, de flecos, que yo no termino de... O sea, son piezas del puzzle que yo no termino de encajar. Pero ¿por qué liamos tanto? No, pero es que no vamos a ver, si la distancia más punta entre dos líneas, la línea recta, ¿por qué no se marca la línea recta de un servicio que no creo que en Telde haya alguna formación política que esté en contra de que ese servicio no se ponga al servicio de los ciudadanos de Telde? Yo no creo. Yo no creo que algunos a lo mejor lo entendieron en su momento y fueron por la vía tangente, ¿no? Que fueron a Corea, le dijeron que teníamos un servicio enorme, llevaron hasta un vídeo que plagiaron hasta una piscina que no era del municipio, menos mal, que no pusieron que Harvard, digo yo, o cualquier universidad a nivel mundial estaba ubicada en Telde. Pues aquí es capaz de todo. Pues tuvimos hasta una bandera de que éramos una ciudad europea del deporte y válgame Dios con las instalaciones deportivas que tiene Telde, de alto riesgo. En eso sí podría, algunas instalaciones sí podría catalogarse como modalidad deportiva de alto riesgo. De alto riesgo, ¿no? Efectivamente. Yo eso lo firmo además, porque la he visto. Por la mala situación, pero bien, pero tuvimos una bandera. Sí, que es importante. Tenemos muchas banderas aquí y fuera de aquí, que a su vez, el que fue concejal y también fue vicepresidente del gobierno de Canarias, que le dijo a todos los ciudadanos de que no le iba a costar un duro, aparece una empresa que presta un servicio que está llevando la gestión del Paco Artiles, el Lulude, diciéndole que el cano que le iban a cobrar, pues que no, porque eso era en una contraprestación a lo que ellos habían hecho en la gestión de que Telde fue la ciudad europea del deporte, por lo cual alguien también mintió. Hombre, lo que está claro que todo ese tipo de participaciones en cosas de ese tipo, y cuando tú entras en ese coste tienen, ¿no? Que se diga que no tenga coste, eso es mentira. En su momento el concejal de esta ciudad de Telde de Deporte, el señor Pablo Rodríguez, decía que el coste era cero. Que no pues, le iba a estar evidentemente faltó a la verdad, porque los datos son los datos y los números son los números. Exactamente, ¿no? Los datos están ahí, hubo coste y lo pagó, pues quien lo pagó. Pero ahora tenemos este enrollo con el tema de las escuelas infantiles y volvemos nuevamente al punto de encuentro de que yo no entiendo de que si hay alguna formación política que esté en contra de que este servicio se lo ponga a los ciudadanos.
porque no se abre una mesa donde participen todos y decir, vamos unánimemente a proyectar esto y a ponerlo ya en servicio, porque esto no es la medalla de uno o la medalla de otro, bueno, pues porque esto es el trabajo de todos. Yo creo que es eso, ¿no? Que yo creo que algunos creen que es su medalla y que, bueno, a cualquier coste tiene que ser su medalla, sea cual sea, ¿no? El coste. Yo creo que las cosas no se hacen así. Primero hay que ser honesto con la gente, no alentar a la gente a algo y que va a pasar ya, cuando hemos visto que con el paso del tiempo eso no ha llegado, ¿no? Yo no firmaría que las escuelas infantiles se ponen a funcionar dentro de 5 meses, cuando llegue el verano, o sea, cuando empiece el próximo curso escolar en septiembre. Yo no lo firmaría a día de hoy, ¿vale? O sea, si soy honesta y soy honrada con la ciudadanía, ¿no? Porque visto lo visto y cómo está toda la situación y lo que supone y cómo está la administración y el proceso administrativo, cómo va, yo no le garantizo a la gente que eso va a ser así, ¿no? Pero bueno, desde el gobierno sí se garantiza, pero se lleva garantizando desde la legislatura anterior. O sea, esto no es nuevo. Como se ha garantizado que se iba a poner... Hombre, se lleva garantizando desde cuando doña Sonceles Martínez y doña Maricarmen Castellano se montó en un coche en una campaña electoral y estaban esperando la llamada del ministro. Por ejemplo. Para abrir las escuelas infantiles. Eso es otra, ¿no? Son tantas cosas, No, o sea, yo creo que 24 horas con la alcaldesa. Se venden tantas cosas que no son ciertas. No, bueno, la verdad es que para reírse, ¿no? Para reírse y a la vez a mí me produce una profunda tristeza, ¿no? Porque me parece hasta una tomadura de pelo al ciudadano, y creo que debemos ser serios y responsables con lo que hacemos y con lo que decimos y con lo que transmitimos en los medios, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que si estamos en el salón de pleno, tanto yo como cualquiera de los que formamos parte del salón de pleno, es porque los ciudadanos han depositado una confianza para que estemos ahí. Con lo cual, yo creo que la honestidad debería ser la bandera de cada uno de los que estamos ahí dentro, independientemente del partido y la formación política a la que representamos. Esa es mi visión de lo que es la política y de lo que se debería hacer, ¿no? Pero bueno, no es la realidad ni es lo que se hace. Se han estado vendiendo una serie de cosas en los medios y a día de hoy estamos igual que prácticamente cuando las escuelas se cerraron. O sea, a mí que me digan cuáles son los cambios y en qué situación estamos. Porque yo, y como muchísima gente, la desconozco. Y lo que conozco por los medios, como estoy ahí, sé que no es cierto. O sea, estamos vendiendo algo y que ya vamos a reabrir las escuelas, y yo sinceramente tengo mi seria duda. Yo creo que es preferible pues plantearlo desde la visión de estamos trabajando para conseguir que se reabra, y sin poner fechas y sin crear falsas expectativas en la población, y bueno, cuando lo consiga o se consiga, pues bueno, pues ya está, ha recogido pero el fruto compartiendo del con transparencia toda la información, doña Soledad, evidentemente, que usted tiene el mismo derecho de tener la información que cualquier concejal o concejala del grupo de gobierno, cualquier alcalde o alcaldesa, porque usted es concejala electa. Evidentemente. Pero parece ser que tiene más información el director de Fomenta que usted. Posiblemente tengan más información hasta algunos medios de comunicación que nosotros, posiblemente. Y eso es ridículo. Y es triste. No es ridículo, eso es triste. Sí, es ridículo. Es ridículo que un gobierno no haga partícipe a los concejales electos de esa información. Bueno. Porque son representantes de la ciudadanía. A ver si ya rompemos con ese concepto. Y se merece el mismo respeto. Y tienen que tener en primera persona la información. Porque yo no conozco ningún concejal o concejala que vaya en contra de los ciudadanos. Porque si va en contra, mejor que se quede en la casa. Evidentemente. Ya no sé, yo lo que me planteo y por lo que apuesto es porque las formas se cambian, porque realmente se sea transparente y se le proporcione a la gente y al resto de las formaciones políticas la información, se comparta la información, que para eso estamos, ¿no? Para compartir, y en aquellas cosas en las que se pueda trabajar en conjunto, pues se trabaja, o sea, porque al final lo que todos queremos, y como tú recalcabas antes, todos queremos que esas escuelas se vuelvan a abrir, o pues sea, yo no creo que no haya nadie, ni tan siquiera aquellos que levantaron la mano para cerrarlas y que hicieron las gestiones que se hicieron para que esa guardería se cerrara, ni tan siquiera esas personas
¿no? Y esas formaciones políticas están en contra de que las escuelas se reabran. Vamos. No, ahora estamos a favor. Porque está en la oposición. Bueno, sí, ahora también se rompen las vestiduras. También ahora desde otro plano pues se ven las cosas de otra manera, ¿no? Pero de todas maneras yo estoy convencida de que esas decisiones algunos se arrepintieron de haberlas tomado, te lo aseguro. Por lo menos, si no como partido, sí a nivel particular. Hay otra tesis, a lo mejor la contaremos en un momento que tengamos más tiempo, que lo vamos a contar, porque las directrices que marcaban, me parece a mí que salió rana. Y se marcaba unas directrices para privatizar. Bueno, y eso es otra cuestión. Bien. Pero no Pero cerrar, la privatizar. privatización salió rana. Evidentemente. ¿No? Y el trabajo se quedó mediado. Salió rana. Bueno, no se quedó en nada. Y al final quien pagó fue los ciudadanos. La consecuencia las pagaron los ciudadanos pues con el cierre de. El próximo jueves tenemos pleno, en tiempo y forma, Empezamos el año bien. Sí, el último pleno, acabamos el año bien, el pleno se hizo en tiempo y forma, pues no en tiempo y forma, en función al acuerdo plenario que existía. Y bueno, en este también empezamos el año con, pues, en función del acuerdo plenario también, ¿no? Cosa que de lo que nos alegramos, porque aquel vaivén y aquel baile de este mes tal día, el otro mes cual día, un poco ajustando a la agenda creo que no es cuestión porque si no, a mí que me expliquen para qué se hacen los acuerdos plenarios, ¿no? Sino para respetarlo. Y además, cuando es una propuesta del gobierno, no es que sea una propuesta del resto de las formaciones políticas y tú como gobierno las tengas que acatar, todo lo contrario, o sea, fue una propuesta del gobierno, prosperó, se llega a un acuerdo plenario, por lo tanto hay que respetarlo, ¿no? Que en un momento determinado y un mes por cuestiones X, pues hay que trasladar la fecha, pues se trasladan, pero que eso se convirtiera en lo habitual, como otras cosas que se han convertido en lo habitual en el salón de plenos, me parece que no era de recibo y no se podía permitir, estaba claro. ¿Y qué temas se van a tocar en el próximo pleno? Hombre, a mí, por ejemplo, el próximo pleno me sorprende bastante que no haya ningún reconocimiento extrajudicial. Vaya, hombre. Vale. Aunque sí nos dijeron y nos dejaron caer en las comisiones que el que no vaya no quiere decir que esa fórmula se haya abandonado, sino que está ahí, pero bueno, en este pleno no van reconocimientos extrajudiciales. En el último del año 2019 creo que fueron unos 29 o 30, yo le perdí la cuenta, pero en este no va nada, ¿no? Es un pleno que en ese sentido... Se han tomado un descanso. Se han tomado un ligero descanso, sí. Y sí va un tema importante, ¿no? Que vaya por la vía Ojense. Sí, va un tema muy importante que es el plan general, ¿no? La adaptación, el empezar con el trámite de la adaptación del plan general a la nueva ley del suelo. Lo que pasa es que como otras cosas, y como por ejemplo el tema de las escuelas infantiles, pues tampoco vemos que eso sean las formas, ¿no?, de que eso llegue al salón de pleno. Yo creo que lo que no se puede hacer es poner a los bueyes detrás del carro, ¿no? Los bueyes van delante y el carro va detrás. Entonces, cuando tú quieres sacar un plan general que es fundamental para una ciudad, que es la base de la economía, del futuro de esta ciudad, tienes que hacerlo de manera consensuada, con todos los colectivos implicados. O sea, tienes primero que conocer, porque hablamos de un plan general del 2002, creo que es, ¿no? Sí. Un poquito más o menos. Más o menos. Del 2002 al 2020, yo creo que Telde ha cambiado y bastante, ¿no? No, pero va las cosas despacito. No cambia mucho, sí, van despacio. Sí cambian, ¿no? La situación ha cambiado, las necesidades son otras, y lo primero que hay que hacer es analizar todo eso, ver los cambios que se han producido, las necesidades que hay reales ahora mismo, y pues que hay aportaciones de los colectivos, de la ciudadanía, de las formaciones políticas, de los empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer es crear mesas de trabajo y analizar toda esa situación antes de que eso llegue al salón de plenos. Yo creo que una vez que apruebas pues todo ese trámite, luego irá a la segunda parte y aquí se queda, ¿no? O sea, todo ese proceso lo vas a hacer en el periodo de alegaciones.
Vamos, ese es el trámite ordinario que debes cumplir. No estás haciendo nada de manera consensual, por consenso, sino que lo estás haciendo en base a la ley, o sea, y cumpliendo la ley. Con lo cual, de consenso, desde mi punto de vista, poco por decir algo, ¿no? Entonces, tampoco entendemos como hace un mes fue al Pleno el tema de la parcela de la Pardilla, y ahora va el plan general. No se podía esperar y llevar todo el paquete junto, pregunto, ¿no? O sea, hay planes parciales, ¿no? O sea, a mí esas cositas no me acaban de encajar. ¿Y por qué ese y no hay otros? Porque planes parciales dentro del plan general no está ese solo, hay más, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esa separación? Y bueno, ¿por qué no esperar y hacerlo todo en tiempo, en forma, como vuelvo y repito, de forma consensuada, que todo el mundo quiere que eso salga adelante, ¿no? Y que además se ajuste a ley, a la nueva ley del suelo? Pues nos quedamos en las mismas. O sea, se presenta en medios de comunicación a las 11 de la mañana, pues que se va a reanudar, lo que se va a hacer, que se va a llevar al Pleno, etcétera, etcétera. Y el día antes nos convocan a nosotros a las 10 de la mañana en urbanismo. Para quedar bien, ¿no? Porque, bueno, si nos convoca una hora antes a las distintas formaciones políticas y luego ya tienes la rueda de prensa una hora después para presentar, ¿para qué lo haces? ¿Para quedar bien y que no te tachen o no los tachen de que la prensa se entera antes que el resto de las formaciones políticas que conformamos el salón de pleno? ¿Eso es consenso? ¿Eso es participación? Yo creo que no. Vamos, yo creo que eso es una tomadura de pelo desde mi punto de vista, con todas las de la ley, ¿no? Así lo pusimos de manifiesto en esa reunión. Pero además es que poco menos que se nos dejó entrever que bueno, que lo hacían un poco por el trámite y por quedar bien, ¿va? Sí. Entonces yo creo que esas cosas no se hacen así, ni creo que la manera y la estrategia de llegar a consenso con el resto de las formaciones políticas que están en la oposición, y que se puede llegar a un consenso, está clarísimo, en 40.000 cuestiones, sea esa. Yo creo que no. Creo que no. Entonces, bueno, ahí se ha quedado. No se nos ha comentado absolutamente más nada, ni se nos ha convocado más nada. Se supone que iba a haber un intercambio de información. Pues yo hasta el día de hoy, eso va al Pleno, como se planteó en esa rueda de prensa, y ya está. Y pasará lo mismo que con el plan parcial de la parcela de la Pardilla, ¿no? Que además se llevó en un pleno donde se llevaba un manifiesto, se llevaba la declaración institucional de la emergencia climática, ¿no? Y nosotros apuntábamos que no tocaba ese día, o sea, no tocaba que uno de los puntos del día fuera, en la parte resolutiva, fuera el que se reanudara la tramitación de ese plan parcial, porque estabas cambiando el uso del suelo, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo una declaración institucional como esa, la emergencia climática, y luego ves actuaciones de ese tipo que se contradicen, lo manifestamos así, no toca, hoy no toca eso, ¿no? Pues no tocaba, ¿no? Pero bueno, lo que nos explicaron era que era un simple trámite, y que era nada más que eso, un trámite, ¿no? Bueno, vuelve al salón de pleno y se aprueba, ya está, ¿no? Vuelve por segunda vez y ya se aprueba, ¿no? Pero si era un simple trámite, como ya está aprobado, ¿no? Salió en el boletín oficial el día de ayer, creo que fue. Ahora hay 45 días para tema de alegaciones, y ya está, y eso prosperará, porque bueno, las alegaciones se tendrán en cuenta o no se tendrán en cuenta, ¿no? Con lo cual, ahí estamos. Entonces, esa es la política que vamos a llevar a cabo. O sea, nos planteamos en 6 meses, ¿cuál ha sido la actividad política en Telde en 6 meses? ¿Cuál ha sido la gestión de este municipio en 6 meses? ¿Ha cambiado algo el tema de la recogida de residuos sólidos? ¿Ha mejorado la limpieza de las calles? Todo lo contrario, ha empeorado. ¿Ha habido algo notorio que tú digas, bueno, pues bueno, han hecho una buena gestión en esto? Yo no puedo, a mí me gustaría decir, pues bueno, en esto se ha hecho una buena gestión. Yo no lo puedo decir porque es que no se ha gestionado. ¿No hay una sentencia en firme?
con el tema del servicio. Sí, hay es que esa es otra, o sea, hay una sentencia en firme, claro que hay una sentencia en firme. A nosotros nos llamaron trabajadores de la antigua empresa y yo lo planteé en las comisiones, le pregunté al concejal, que no me respondió, le pregunté al concejal que si manejaba información sobre esa cuestión, porque nos la habían trasladado trabajadores la preocupación, ¿no? Y era que bueno, que estaban teniendo la empresa entrante, no sé si es que se les puso en conocimiento, cómo fue, que podía haber algún problema con la subrogación, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos en su momento que si a la empresa saliente, en este caso FCC, se le había comunicado por vía administrativa su cese, sí, que cuándo se había comunicado y en qué fecha lo iba a realizar, ¿no? Lo preguntamos en el salón de pleno, sí. no solo pusieron en cuestión que la comisión de los días anteriores hubiese estado prestando atención, sino que además que había calcado la pregunta. No. En la comisión lo que se preguntó fue que cuándo se había firmado el nuevo contrato con la empresa y cuándo la empresa entrante iba a empezar a realizar el servicio. Y yo no pregunté eso, yo pregunté a la pregunta otra esa, cosa. Si era calcada, se le respondió en la comisión y se le respondió en el pleno. Sí, pero se me respondió algo que yo no pregunté. O sea, ¿vale? Yo pregunté por la empresa saliente. Se le ha comunicado por escrito, vía administrativa a la empresa saliente, porque de boquilla podemos hablar 40.000 cosas, sí, y comunicarnos 40.000 cosas, pero cuando sucede algo así, una sentencia en firme, lo lógico es que a la empresa saliente, que además le quedaban 6 años de contrato, tú le tienes que comunicar por la vía administrativa que su cese está, o sea, que cuándo va a ser y demás, ¿no? O sea, a día de hoy, esa pregunta la hicimos en el pleno, se le dio la vuelta y nos respondieron lo que quisieron responder o lo que les interesaba responder, hablando claro. Lo hemos preguntado 2 veces por escrito, 2, no una, 2. Desde el pleno anterior al día de hoy, que ha pasado un mes entero, o sea, se va a celebrar el siguiente pleno, ¿no? El pleno ordinario correspondiente al mes. Creo que lo hicimos, el pleno fue un jueves, pues el lunes creo, ¿no? De la siguiente semana, lo hicimos por escrito. Lo volvimos a preguntar a la semana y pico por escrito otra vez, cuando hay 5 días para responder. A día de hoy, no tenemos respuesta. Pues nos quedamos con esa falta de respuesta, porque el tiempo se nos ha ido volando, doña Soledad. Un placer tener en esta casa y compartir, por supuesto, la información que nos han dejado, como mismo comenzamos, sin información, no porque usted no la pueda dar, sino porque tampoco se la facilitan a ustedes para poderla compartir. Yo no puedo dar la información que no tengo, ¿no? Porque sería faltar a la verdad y nos cuestiona. Pero ha compartido la situación en esta ciudad de Telde y la verdad que nos preocupa esta opacidad que hay en la gestión municipal en la ciudad de Telde. Doña Soledad, un placer tener en esta casa, gracias por compartir este tiempo de información, especialmente para los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde. Muchísimas gracias a ustedes y el placer es mío. Pues me gustaría llevarle a ustedes más información, pero bueno, esta es la información que ha podido transmitirnos la concejala del Partido Socialista Obrero Español, concejala electa, puesta en el salón de pleno por la confianza, por los votos a través de las urnas que ustedes participaron. Unos la votaron y otros no, pero ahí está la respuesta que tiene que llevar a cabo. Pero bueno, esta opacidad es la que tenemos y la que podemos compartir y la falta de información. Señores, les dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV, compartiendo la información de esta casa y la programación de la misma. Gracias por estar con nosotros.